Latinoamérica es una de las regiones más impactantes del mundo cuando se trata de viajar, pero en 2026 hay algo diferente. Ya no se trata solo de conocer lugares bonitos, sino de vivir experiencias que realmente te marquen. Y mientras algunos destinos siguen siendo los más conocidos, hay otros que están creciendo en silencio y que muy pronto podrían convertirse en los más visitados del planeta. Este ranking no está hecho solo con los países más famosos, sino con aquellos que hoy están generando impacto real, por su naturaleza, por su cultura, por su crecimiento turístico o por lo únicos que son a nivel mundial. Porque la verdad es esta: no todos los viajes son iguales. Hay países que visitas y te gustan, pero hay otros que literalmente te cambian la forma de ver el mundo. Y dentro de esta lista hay destinos que están a punto de explotar, otros que ya dominan el turismo global, y algunos que siguen siendo secretos bien guardados, por ahora. Puesto 10. Bolivia. Bolivia ocupa este lugar no porque le falte potencial, sino porque todavía no ha sido completamente descubierto por el turismo masivo, y eso, en realidad, es una ventaja enorme. Es uno de los pocos países en Latinoamérica donde todavía puedes vivir una experiencia auténtica, sin la saturación de turistas que se ve en otros destinos más populares. El Salar de Uyuni es, sin exagerar, uno de los paisajes más impresionantes del planeta. No es solo grande, es diferente. En temporada de lluvias, el suelo se cubre con una fina capa de agua que transforma todo el lugar en un espejo infinito, donde el cielo y la tierra se fusionan. Es una experiencia visual que no se puede comparar con nada más en el mundo, y que por sí sola ya justifica el viaje. Pero Bolivia va mucho más allá de eso. La Paz, por ejemplo, no es una ciudad común. Está construida en un entorno extremo, rodeada de montañas, y se ha adaptado de una forma que la hace única. Su sistema de teleféricos conecta distintos puntos de la ciudad a través del aire, ofreciendo vistas impresionantes mientras te desplazas, algo que en otros países sería solo una atracción turística, pero aquí es parte de la vida diaria. Además, el altiplano boliviano ofrece paisajes que parecen irreales. Lagunas de colores intensos como rojo, verde o azul profundo, flamencos en medio de territorios inhóspitos, formaciones rocosas que parecen esculturas naturales y una sensación constante de estar en un lugar completamente distinto a cualquier otro. También hay un componente cultural muy fuerte. Bolivia mantiene tradiciones, vestimentas y formas de vida que no han sido absorbidas por la globalización de la misma manera que en otros países. Eso hace que cada experiencia sea mucho más auténtica y conectada con la identidad real del lugar. Ahora bien, no es un destino para todos. No es el típico viaje cómodo, fácil o lleno de lujos. Aquí el viaje es más crudo, más real, y en muchos casos más desafiante. Pero justamente ahí está su valor. Porque si lo que buscas no es solo viajar, sino sentir que realmente estás explorando algo distinto, Bolivia en 2026 sigue siendo uno de los destinos más únicos, intensos y memorables de toda Latinoamérica. Puesto 9. República Dominicana. República Dominicana se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del Caribe, especialmente para quienes buscan un viaje que combine descanso, buen clima y una experiencia completa sin complicaciones. Es un país que ha crecido mucho en turismo durante los últimos años, y en 2026 sigue posicionándose como una de las opciones más seguras para quienes quieren disfrutar desde el primer momento. Lo que realmente marca la diferencia aquí es la facilidad con la que se vive el viaje. Desde que llegas, todo está preparado para que el visitante se relaje. No necesitas planificar demasiado ni moverte constantemente para encontrar cosas interesantes, porque gran parte de la experiencia está concentrada y bien organizada. Las playas son uno de sus mayores atractivos, con ese estilo caribeño que muchas personas imaginan cuando piensan en vacaciones ideales. El clima acompaña durante gran parte del año, lo que permite disfrutar de días largos, tranquilos y con una sensación constante de desconexión. Punta Cana es uno de los lugares más representativos, pero más allá del punto específico, lo importante es el tipo de experiencia que ofrece el país en general.
También hay un ambiente que se siente distinto. La música, la cercanía de la gente y la forma en que se vive el día a día generan una sensación más ligera, más relajada, donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Eso hace que el viaje no solo sea visual, sino también emocional. Otro punto fuerte es que es un destino muy adaptable. Puedes ir en plan descanso total, en pareja, con amigos o incluso buscando algo más activo, y el país responde bien a todos esos estilos. No te exige demasiado, pero al mismo tiempo te entrega una experiencia completa. República Dominicana no busca ser el destino más extremo ni el más exclusivo, pero sí uno de los más consistentes. Y justamente por eso, en 2026 sigue siendo una de las mejores elecciones para quienes quieren viajar, desconectarse y simplemente disfrutar sin complicaciones. Puesto 8. Ecuador. Ecuador es uno de esos países que no siempre aparece en los primeros lugares cuando se habla de turismo en Latinoamérica, pero cuando lo analizas bien, te das cuenta de que tiene todo para competir con los destinos más fuertes de la región. En 2026, está viviendo un momento clave, donde cada vez más personas lo descubren y entienden el valor real que ofrece. Lo primero que destaca es su capacidad de concentrar una enorme diversidad en un espacio relativamente pequeño. Esto hace que el viaje sea mucho más dinámico, porque no necesitas desplazarte grandes distancias para sentir que estás en un entorno completamente distinto. Esa sensación de cambio constante mantiene el interés y hace que la experiencia sea mucho más intensa. A nivel visual, Ecuador tiene una riqueza muy particular. No es solo que tenga paisajes bonitos, sino que hay una variedad que genera contraste y profundidad en el viaje. Puedes pasar de zonas altas rodeadas de montañas a espacios más cálidos o húmedos, y cada uno con una identidad propia. Esa diversidad no se siente forzada, sino natural, lo que le da un valor especial. Las Islas Galápagos son, sin duda, el punto más reconocido a nivel mundial, y han sido clave para posicionar al país en el mapa global. Pero lo interesante es que Ecuador no depende únicamente de ese lugar. El resto del país también ofrece experiencias que sorprenden, y que muchas veces superan las expectativas de quienes llegan sin tener demasiada información previa. Otro aspecto importante es la autenticidad. Ecuador todavía mantiene una esencia más real, menos influenciada por el turismo masivo. Eso permite que el visitante tenga una conexión más directa con la cultura, con la gente y con el entorno. No se siente como un destino artificial o preparado en exceso, sino como un lugar que conserva su identidad. Además, es un país que se adapta muy bien a distintos tipos de viajeros. Puedes recorrerlo de manera tranquila, disfrutando de los paisajes y el ambiente, o también explorarlo de forma más activa. No es un destino extremo ni complicado, pero tampoco es plano o repetitivo. Tiene ese equilibrio que hace que el viaje fluya sin volverse monótono. También hay un factor que cada vez pesa más: el valor. En comparación con otros países del ranking, Ecuador sigue siendo una opción accesible, lo que permite vivir una experiencia completa sin necesidad de un presupuesto elevado. Eso lo convierte en una alternativa muy interesante para quienes buscan maximizar su viaje sin gastar de más. Y quizás lo más importante es que todavía conserva ese efecto sorpresa. No es un país completamente saturado ni predecible, por lo que cada experiencia se siente más genuina. No sabes exactamente qué esperar en cada momento, y eso hace que el viaje se vuelva más memorable. Ecuador, en 2026, representa ese tipo de destino que combina todo: variedad, autenticidad, accesibilidad y una identidad propia muy marcada. No es el más famoso del ranking, pero sí uno de los que más potencial tiene para sorprenderte de verdad. Puesto 7. Perú. Perú es uno de los países más completos de toda Latinoamérica, y en 2026 sigue consolidándose como un destino que va mucho más allá de lo turístico. No es solo un lugar que visitas, es un país que se siente, que tiene historia, identidad y una profundidad que pocos destinos logran transmitir.
Lo primero que destaca es su capacidad de ofrecer una experiencia muy rica sin necesidad de exagerar. Perú no necesita venderse como algo espectacular, porque simplemente lo es. Tiene una mezcla muy fuerte entre cultura, tradición y entorno natural que hace que el viaje tenga mucho más sentido que solo ver lugares bonitos. A nivel visual, es un país que impone. Sus paisajes tienen carácter, tienen historia, y generan una sensación distinta. No es solo lo que ves, es lo que representa. Hay una conexión constante con el pasado, con civilizaciones antiguas y con una identidad que sigue muy presente hoy en día. Machu Picchu es probablemente el lugar más reconocido, pero más allá de ese punto, todo el país mantiene ese mismo nivel de impacto. También hay un aspecto cultural muy fuerte. Perú no es un destino genérico. Tiene personalidad. La forma en que se vive, las costumbres, la gastronomía y el ambiente en general hacen que la experiencia sea mucho más completa. No se trata solo de recorrer, sino de entender y sentir el lugar. Otro punto clave es que es un país que ofrece distintas formas de viajarlo. Puedes hacerlo de manera más tranquila, enfocándote en la cultura y los paisajes, o también de forma más activa, explorando diferentes zonas. Tiene la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Además, Perú ha logrado algo importante: posicionarse como un destino reconocido a nivel mundial sin perder su identidad. A diferencia de otros países que se vuelven más comerciales con el tiempo, aquí todavía se mantiene una sensación de autenticidad que eleva la experiencia. También hay que considerar que es un destino relativamente accesible en comparación con todo lo que ofrece. Puedes vivir experiencias de alto nivel sin necesidad de un presupuesto extremo, lo que lo convierte en una opción muy atractiva dentro de este ranking. Perú no es un país que pase desapercibido. Es un destino que deja huella, que te obliga a mirar más allá de lo superficial y que te entrega una experiencia mucho más profunda. En 2026, sigue siendo uno de los países más sólidos para viajar en Latinoamérica, no solo por lo que tiene, sino por cómo lo transmite. Puesto 6. Colombia. Colombia es uno de los países que más ha cambiado en los últimos años, y en 2026 se posiciona como uno de los destinos más dinámicos de toda Latinoamérica. No es solo un lugar bonito para visitar, es un país que se está transformando y eso se siente en cada experiencia. A diferencia de otros destinos del ranking que destacan por su historia o paisajes extremos, Colombia destaca por su energía. Es un país que se siente vivo, en movimiento constante, con ciudades que están evolucionando y que ofrecen una experiencia mucho más moderna y conectada con el presente. Uno de los puntos más fuertes es su ambiente urbano. Lugares como Medellín han pasado de ser ciudades poco consideradas a convertirse en referentes de innovación, cultura y turismo dentro de la región. Esa transformación no solo llama la atención, sino que genera curiosidad y hace que cada vez más personas quieran conocer el país. Pero Colombia no es solo ciudad. También tiene una combinación muy bien lograda entre lo urbano y lo natural, lo que permite que el viaje tenga ritmo. Puedes pasar de un entorno moderno a uno mucho más relajado sin que se sienta forzado, y eso le da mucha versatilidad. Otro aspecto clave es el ambiente social. Es un país donde el visitante se siente bien recibido, donde hay cercanía, donde todo se vive con más intensidad. La música, el ritmo de vida y la forma de interactuar hacen que la experiencia no sea solo visual, sino también emocional. Además, Colombia está en un punto estratégico. Todavía no está saturado como otros destinos, pero ya tiene la infraestructura suficiente para ofrecer una experiencia completa. Eso lo convierte en un equilibrio perfecto entre autenticidad y comodidad. También es un país que funciona muy bien para distintos tipos de viaje. Puedes ir en plan tranquilo, en plan exploración o incluso buscando una experiencia más activa. Y siempre vas a encontrar opciones que se adapten. Colombia no es el destino más clásico de este ranking, pero sí uno de los más interesantes en el presente. Es un país que no solo se visita, se experimenta. Y en 2026,
Es sin duda uno de los lugares que más vale la pena conocer si buscas algo con energía, evolución y una identidad que se siente en cada momento. Puesto 5. Argentina. Argentina es uno de los países más imponentes de toda Latinoamérica, y en 2026 sigue siendo una referencia obligatoria cuando se habla de viajar por la región. No es solo un destino atractivo, es un país que tiene una escala diferente, donde todo se siente más grande, más intenso y más marcado. Lo primero que impacta es su magnitud. Argentina no es un país que pueda resumir fácilmente, porque cada zona tiene una identidad completamente distinta. Esa diversidad no solo suma, sino que transforma el viaje en una experiencia mucho más completa, donde cada etapa se siente como un mundo diferente. A nivel visual, es un país que impresiona sin necesidad de exagerar. Sus paisajes tienen una fuerza natural que transmite grandeza. No se trata solo de belleza, sino de presencia. Hay lugares que no solo se ven bien, sino que generan una sensación de impacto real, como si estuvieras frente a algo que supera lo cotidiano. El glaciar Perito Moreno es uno de los ejemplos más claros de esto, una masa de hielo viva que se mueve, que suena y que te hace sentir lo pequeño que eres frente a la naturaleza. Pero Argentina no es solo naturaleza. También tiene una identidad urbana muy fuerte. Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad con carácter, con una mezcla de cultura, arquitectura y estilo de vida que la hace distinta al resto del continente. No es solo una capital, es una experiencia en sí misma. Otro punto importante es la profundidad cultural. Argentina no se queda en lo superficial. Hay historia, hay tradición, hay una forma de vivir que se siente en cada detalle. Desde la forma en que la gente se expresa hasta la manera en que se vive el día a día, todo tiene una personalidad marcada. Además, es un país que permite distintos tipos de viaje. Puedes recorrerlo de forma tranquila, disfrutando de sus paisajes y ciudades, o también de forma más intensa, explorando zonas más extremas. Tiene esa flexibilidad que lo hace atractivo para diferentes estilos de viajero. También hay un factor clave: la experiencia se siente auténtica. A pesar de ser un destino conocido, Argentina no se percibe como un lugar artificial o construido solo para el turismo. Mantiene su esencia, y eso le da un valor mucho mayor al viaje. En 2026, Argentina sigue siendo uno de los destinos más sólidos de Latinoamérica. No solo por lo que ofrece, sino por la forma en que lo entrega. Es un país que no pasa desapercibido, que deja huella y que, una vez que lo conoces, entiendes por qué ocupa un lugar tan alto en este ranking. Puesto 4. Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que mejor ha entendido hacia dónde va el turismo en el mundo, y en 2026 se posiciona como uno de los destinos más completos y mejor estructurados de toda Latinoamérica. No es solo un lugar bonito para visitar, es un país que ha construido una experiencia en torno a la naturaleza, el bienestar y la conexión real con el entorno. Lo primero que lo diferencia del resto es su enfoque. Mientras muchos destinos compiten por ser más masivos o más llamativos, Costa Rica ha apostado por algo distinto: calidad por sobre cantidad. Aquí no se trata de recorrer muchos lugares en poco tiempo, sino de vivir cada experiencia de forma más profunda y consciente. La naturaleza es, sin duda, su mayor fortaleza. Pero no es solo que tenga paisajes atractivos, es la forma en que están integrados en la experiencia del viajero. Todo está diseñado para que puedas estar en contacto directo con el entorno sin sentir que lo estás invadiendo. Hay un equilibrio muy bien logrado entre desarrollo turístico y conservación. El Parque Nacional Manuel Antonio es uno de los ejemplos más claros de esto, donde puedes encontrar selva y playa en un mismo lugar, generando una experiencia visual y sensorial muy completa. Pero más allá de un punto específico, lo que realmente destaca es la sensación general del país. Todo se siente más limpio, más cuidado y más conectado con la naturaleza. Otro aspecto clave es el ritmo de vida. Costa Rica transmite tranquilidad. No es un destino acelerado ni saturado,
Y eso hoy en día es un valor enorme. Aquí el viaje se vive de otra manera, con menos presión y más disfrute real. También hay un componente muy fuerte de bienestar. Es un país que invita a desconectarse del estrés, a salir de la rutina y a enfocarse en lo esencial. Esa sensación no se logra fácilmente, y Costa Rica la entrega de forma natural. Además, es un destino muy bien preparado. A pesar de mantener su enfoque ecológico, cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer una experiencia cómoda, segura y organizada. Eso permite disfrutar sin preocupaciones. Algo que muchos viajeros valoran cada vez más. Otro punto importante es que es un país que ha logrado posicionarse a nivel global sin perder su esencia. No se ha transformado en un destino artificial, sino que ha sabido crecer manteniendo su identidad, lo que lo hace aún más atractivo. En 2026, Costa Rica no solo es un buen lugar para viajar, es una experiencia distinta dentro del turismo en Latinoamérica. Es un país que no busca impresionarte de forma superficial, sino que apunta a algo mucho más profundo. Y justamente por eso, se mantiene en el top alto de este ranking, porque no solo cumple, sino que supera expectativas desde un enfoque completamente diferente. Puesto 3. México. México no es solo uno de los destinos más visitados de Latinoamérica, es uno de los países más completos y sólidos del mundo cuando se trata de turismo. En 2026, no solo se mantiene vigente, sino que sigue creciendo y reafirmando su posición como una potencia turística que lo tiene prácticamente todo. Lo primero que diferencia a México del resto es su consistencia. No importa qué tipo de viaje busques, el país siempre tiene una respuesta clara. Es uno de los pocos lugares donde puedes encontrar historia, cultura, gastronomía, ciudades modernas y zonas de descanso en un mismo viaje, sin que nada se sienta fuera de lugar. A nivel cultural, México tiene una identidad extremadamente fuerte. No es un país que se adapte al turista, es el turista quien se adapta a México. Su historia está presente en cada rincón, en la arquitectura, en las tradiciones y en la forma en que se vive el día a día. Eso hace que el viaje no sea solo visual, sino también una experiencia que se siente en profundidad. Chichén Itzá es uno de los ejemplos más representativos de esa conexión con el pasado, un lugar que no solo destaca por su imagen, sino por lo que simboliza. Pero más allá de un punto específico, México completo tiene esa capacidad de transmitir historia sin necesidad de explicarla. Otro de sus pilares más fuertes es la gastronomía. México no solo tiene comida buena, tiene una de las gastronomías más reconocidas del mundo. Cada plato, cada sabor y cada combinación tiene identidad propia, lo que convierte la experiencia culinaria en una parte fundamental del viaje. No es un complemento, es uno de los motivos principales para visitarlo. También destaca por su variedad de ambientes. Puedes estar en una gran ciudad con movimiento constante, y en poco tiempo, pasar a un entorno completamente distinto, mucho más relajado. Esa capacidad de cambio le da dinamismo al viaje y evita que se vuelva repetitivo. Además, México ha logrado algo muy importante: crecer sin perder su esencia. A pesar de ser un destino masivo, sigue manteniendo su identidad, su cultura y su forma de vivir. No se siente como un lugar artificial, y eso es clave para que la experiencia sea auténtica. Otro punto fuerte es la accesibilidad. México está preparado para recibir turismo de todo tipo, con una infraestructura amplia que permite viajar de forma cómoda sin importar el presupuesto. Eso lo convierte en un destino versátil y abierto a distintos perfiles de viajeros. Pero quizás lo más importante es que México no falla. Es un país que cumple con lo que promete, y muchas veces lo supera. No depende de una sola cosa, no se apoya en un solo atractivo, sino que ofrece una experiencia completa en todos los niveles. En 2026, México no solo está en el top 3 por lo que tiene, sino por lo bien que lo hace. Es un destino que combina impacto, identidad y consistencia de una manera que muy pocos países pueden lograr. Y por eso,
Se mantiene firme como uno de los lugares más importantes para viajar en toda Latinoamérica. Puesto 2. Chile. Chile no es un país que intente llamar la atención, pero cuando lo descubres, entiendes que juega en otra liga. En 2026, se posiciona como uno de los destinos más impactantes de Latinoamérica, no por lo evidente, sino por la forma en que te hace sentir cada lugar. Lo primero que define a Chile es su forma. Es un país largo, extremo y poco convencional, y eso cambia completamente la experiencia de viaje. No se recorre como otros destinos, se vive por partes. Casi como si cada zona fuera un mundo distinto con su propia identidad. Aquí el viaje no es lineal ni predecible. Cada tramo tiene una personalidad diferente, y eso genera una sensación constante de descubrimiento. No sabes exactamente qué esperar, y eso mantiene el interés en todo momento. Hay algo muy particular en Chile, no es un país que se entregue de inmediato. No es un destino que te impresiona en los primeros minutos, sino que va creciendo contigo a medida que avanzas. Es más silencioso, más profundo, y justamente por eso termina siendo mucho más memorable. El desierto de Atacama es uno de los ejemplos más claros de esto. No es solo un lugar visualmente impactante, es una experiencia que te cambia la percepción del espacio, del silencio y del tiempo. Todo se siente distinto, más amplio, más extremo, más real. Pero Chile no se queda en un solo tipo de paisaje. Tiene una capacidad única de cambiar de escenario de forma radical, pasando de lo árido a lo completamente opuesto, sin perder coherencia. Esa dualidad le da un carácter muy fuerte al país. Otro punto clave es su equilibrio. Chile no es caótico ni saturado, y eso hace que el viaje sea más ordenado, más fluido. Puedes moverte, explorar y vivir la experiencia sin sentir que todo está sobrecargado, algo que hoy en día se valora mucho. También hay una sensación de estabilidad que influye directamente en la experiencia. Todo funciona de manera más predecible, lo que permite enfocarte en disfrutar en lugar de preocuparte por los detalles. Además, Chile tiene una estética muy marcada. No es el típico destino tropical ni el más colorido, pero tiene una belleza más limpia, más minimalista, que impacta de otra forma. Es un país que no busca impresionar con exceso, sino con presencia. En 2026, Chile se posiciona en el puesto 2 no por ser el más famoso, sino por ser uno de los más distintos. Es un destino que no todos entienden al principio, pero que cuando lo vives, se queda contigo. Y eso es lo que lo hace especial. No es un viaje más, es una experiencia que se siente diferente desde el primer momento. Puesto 1. Brasil. Brasil no es solo un destino, es una experiencia que se siente desde antes de llegar. En 2026, se posiciona en el puesto 1 no solo por lo que tiene, sino por cómo lo transmite. Es un país que no se limita a mostrarse, te envuelve. Lo primero que lo diferencia del resto es su intensidad. Todo en Brasil se vive más fuerte. Los colores, el ambiente, la energía, el ritmo. No es un lugar que observes desde fuera, es un lugar que te obliga a formar parte de lo que está pasando. Aquí el viaje no es pasivo. No se trata solo de recorrer o mirar, sino de participar. Desde el momento en que entras en contacto con el entorno, sientes que hay movimiento, que hay vida constante, que todo fluye con una energía propia. Río de Janeiro representa muy bien esa esencia. No es solo una ciudad, es una mezcla de naturaleza, cultura y ritmo que conviven en un mismo espacio de forma natural. La forma en que la ciudad se integra con su entorno crea una sensación única, difícil de replicar en otros lugares. Pero Brasil no depende de un solo punto. Tiene una capacidad enorme de reinventarse a lo largo del viaje. Cada zona tiene su propia identidad, su propio ritmo y su propia forma de vivirse, lo que hace que la experiencia nunca se vuelva repetitiva. Otro aspecto clave es la sensación de libertad. Brasil no se siente rígido ni estructurado, se siente abierto.
Puedes vivir el viaje a tu manera, sin tanta limitación, adaptándolo a lo que buscas en cada momento. También hay una conexión muy fuerte con lo natural, pero desde una perspectiva distinta. No es solo contemplar, es convivir con el entorno. Todo se siente más cercano, más presente, más integrado con la experiencia. Además, es un país que no intenta ser perfecto, y justamente ahí está su valor. Tiene carácter, tiene personalidad, tiene imperfecciones que lo hacen real. Eso genera una conexión mucho más genuina con quien lo visita. Brasil tampoco es un destino frío ni distante. Es un país que transmite cercanía, que se siente accesible a nivel emocional, donde la experiencia no depende solo de lo que ves, sino de lo que vives en cada interacción. En 2026, Brasil no lidera este ranking solo por su tamaño o su diversidad, sino porque ofrece algo que pocos destinos logran, una experiencia completa que va más allá del viaje. No es solo un lugar al que vas, es un lugar que te cambia el ritmo, la forma de ver y la forma de vivir el momento. Y por eso, se queda con el puesto número 1.